Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, lo que ocurrió en el Congreso Nacional es normal. Es normal porque tienen que llegar a un consenso. Todos recordamos que por voluntad de cada uno de nosotros, los que votamos en las elecciones, decidimos que ese Congreso no tendría mayoría absoluta ningún partido político. Por lo tanto, el mandato del pueblo hondureño, el soberano como lo llaman muchos, es que se sienten a dialogar. ¿Qué pasó ayer? Oficialmente el presidente del Congreso Nacional convocó a los jefes de bancada, se pusieron de acuerdo, dijeron vamos a presentar 2 mociones, vámonos al ruedo, y así comenzó. Y estamos en tiempo y forma. ¿Qué sucedió? Pues el Partido Libertad y Refundación presentó una moción donde ponía a Joel Zelaya como fiscal general y también a Marcio Cabaños como fiscal general adjunto. Pero en la elección solamente lograron 43 votos. 43 votos. Esto, ahí está la votación. Luego vino el Partido Salvador de Honduras conjuntamente con el Partido Liberal y el Partido Nacional y propusieron a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto, pretendiendo de que los Partido Libre les iba a apoyar, pero Libre se retrae y solo alcanzaron 70 votos. Ahí está. Y esa es la medición de fuerzas. Tienen que sentarse a dialogar, tienen que darle una respuesta al pueblo hondureño. Que si pasamos, si bien es cierto, la ley establece que el 29 tiene que elegirse, pero unos días que se tomen para esta elección no va a pasar nada, porque están las actuales autoridades, aunque había trascendido de que el fiscal general, Oscar Chinchilla, había comentado a ciertas fuerzas políticas que él, si no se elegía ayer, iba a renunciar, entonces asume el adjunto. Y si no quiere en el adjunto, asume el coordinador de fiscales. Pero la institucionalidad se mantiene. ¿Qué es lo que nos debe de preocupar? ¿Que hubo medición de fuerzas? Hubo medición de fuerzas. Que Mami Xiomara llegó a darle el respaldo a Luis Redondo por segunda ocasión. También es cierto. Es la segunda vez que la presidenta Castro va a respaldar a Luis Redondo. Y yo creo que es tiempo también de que asuma su liderazgo como presidente del Congreso Nacional. Él es el presidente del Congreso. Y el diálogo es el mejor camino. Ya dejemos de hablar de junta ilegal, ya dejemos de hablar de golpismo, ya dejemos de hablar. El pueblo hondureño quiere paz, tranquilidad, quiere salud, quiere medicina en los hospitales, quiere seguridad en las calles, quiere un empleo digno. Son 3 cosas. Pero esta es parte de lo que tenemos. Veamos la forma en que la presidenta Castro dio este respaldo, porque ella realmente a quien fue a respaldar fue a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Pero hay algo interesante también que acotar. En la elección del Congreso Nacional, ella llegó hasta los bajos. Esta vez no. Esta vez dio su discurso en las afueras de Casa Presidencial. Pero veamos. La convocatoria por parte de la presidenta Xiomara Castro para este 29 de agosto fue cumplida por parte de la población hondureña, con cifras que podrían alcanzar las 40,000 personas, desde Casa Presidencial hasta los bajos del Congreso Nacional. Este día quiero reconocer el esfuerzo de los líderes y coordinadores por la organización de esta inmensa movilización en respaldo y en apoyo a mi persona. Resistimos en las calles asesinatos, golpes de Estado, exilio, cárcel y fraudes electorales. Soy una mujer en resistencia
igual forma ha mencionado que en contra de ella y de su familia existe una campaña a través de redes sociales y medios de comunicación. A pesar de mi inmensa tolerancia de aguantar insultos inmerecidos en contra de mi condición de mujer, líder y presidenta de la República, me veo obligada a denunciar ante el mundo la conspiración que organizan las mafias y las élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno. La presidenta Xiomara Castro mencionó que encontró una nación saqueada, lo que se le ha dificultado, y en 1 año y medio de gestión ella ha hecho grandes logros. En ese sentido, ha mencionado que busca recuperar la economía de Honduras. Vencer el modelo de explotación neoliberal que nos oprime bajo salarios y altos costos de la vida, y que juramos nunca rendirnos hasta lograr la refundación de Honduras. De igual forma, la presidenta Xiomara Castro refirió que continuará con esta campaña para recuperar una nación que fue saqueada, pero de igual forma exige el apoyo de la población hondureña, porque solo a través del pueblo hondureño se puede recuperar Honduras. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Bueno, esto fue lo que pasó, los dos escenarios, la movilización y la elección en el Congreso Nacional. Lo positivo es que se cumplió en tiempo y forma iniciar la elección, que no se lograron consensos. Eso es parte del ambiente político. Ya se encuentra con nosotros el abogado Rafael Jerez, él es del cuerpo de la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quienes han estado dando monitoreo constante a todos estos hechos, porque al final, como decía Ani, nos impacta a todos, nos perjudica a todos, y todo lo que queremos realmente es vivir en paz, tener un empleo digno, salud, educación y seguridad. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. No, muchas gracias a usted, licenciada Emma Calderón. Es un gusto compartir con usted justamente para hablar de un tema que quizás ha adquirido relevancia en las últimas semanas porque ya el proceso se encuentra en el Congreso, pero como usted lo mencionó, desde el COEP hemos dado seguimiento a esto desde mayo, que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia convocó a las organizaciones que forman parte de la Junta Proponente, y desde ese momento, a través de diferentes espacios de sociedad civil de los que el COEP es parte, pues hemos dado seguimiento al proceso y naturalmente seguimos dándolo, sobre todo en estos últimos días que los acontecimientos han escalado más allá del Congreso Nacional, como lo vimos ayer con esa demostración política del gobierno de la República, ¿no? Había temor de que pudiese haber confrontación, que no se iba a someter a discusión la elección del fiscal general. Bueno, nosotros emitimos un pronunciamiento hace 2 días en el que, si bien reconocíamos que había un clima de confrontación y hostilidad, no solo por la suspicacia que generó la convocatoria más allá del Congreso, sino que recordemos que en las últimas semanas en el Congreso ha habido una insurrección legislativa, es decir, lo que vimos ayer en realidad fue una excepcionalidad en el clima de la altura política que caracterizó la sesión de ayer, que no había sido la regla general de cómo había funcionado el Congreso en las últimas semanas. Y en el comunicado que había sacado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hacíamos no solo el llamado a los diputados y diputadas del Congreso, sino también un llamado a la sensatez de los ciudadanos que iban a participar en estas demostraciones, porque más allá de que hay militantes de Libre que acudieron a la movilización de ayer y militantes de los partidos que forman parte del bloque de oposición ciudadana que se movilizaron hace 2 semanas, hay
un grupo amplio de ciudadanos que no pertenece a ninguna de estas agrupaciones políticas y que vio obstaculizado su vida cotidiana ayer por estas demostraciones políticas. Entonces, el llamado era en dos sentidos, al Congreso, pero también a los ciudadanos a mantener la calma para que esos niveles de conflictividad no escalaran. Sí. ¿Cuál es la lectura que ustedes, porque ustedes me imagino que estuvieron siguiendo paso a paso todo lo que ocurrió, cuál es la lectura del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional? Bueno, lo primero es que con las dos mociones que se presentaron, creo que el Partido Libre, digamos que se vio aislado, un poco por una jugada que me pareció muy astuta de parte del Partido Salvador de Honduras y del Partido Nacional, y es que colocan en la nómina que presentan al Pleno del Congreso como candidato fiscal general a una persona que, si bien es fiscal de carrera, pero se le ha vinculado públicamente, así como ha sucedido usualmente, con el Partido Liberal. Entonces, esto obliga al Partido Liberal a respaldar esta nómina, porque no hacerlo implicaría darle la espalda a una persona que se supone sería el candidato más cercano a su filiación política dentro de la lista de 5 candidatos. Entonces, eso manda un mensaje. Primero, que aun y cuando la abogada Jenny Almendares, que no tiene una militancia política activa, pero quizás en sus ideas se le ha vinculado más al Partido Libre, el Partido Libre no estuvo dispuesto a respaldarla. Y el mensaje que envía es que el candidato de Libre real pues es el abogado Joel Zelaya. Entonces, ahí tendríamos que ver con la convocatoria de hoy, que eso también llama mucho la atención, que Luis Redondo, como presidente del Congreso, no deja que pase mucho tiempo, no deja que se enfríe los acercamientos políticos y convoca nuevamente a una sesión, y eso coincide con la reconvocatoria que hace la Presidenta de la República a que las personas que acompañaron la sesión ayer en la movilización continúen acompañándola hoy. Entonces ya se percibe un sentido de urgencia del Partido Libre de no solo elegir fiscal general esta semana, que coincide con la vacancia o la finalización del periodo de Oscar Chinchilla, sino que hay un sentido de urgencia también de encontrar consensos que habrá que ver cómo los logran, porque no solamente tienen que atraer al Partido Liberal, tienen que darle un incentivo al Partido Nacional para que abandone la posición que tomó ayer con el Partido Salvador. Porque hay que ser realistas. En estos momentos, quienes tienen el sartén por el mango es el Partido Libre y el Partido Nacional, porque juntos ellos hacen mayoría calificada. Son 94. Sí, 94. Sí. 94 votos. No necesitan ni a PCH ni al Partido Liberal. Pero esa es una posibilidad también que se está manejando desde ayer, de que esto podría cambiar esta ecuación justamente el día de hoy en la elección del Congreso. Bueno, ahí habría que ver. Yo creo que va a ser muy interesante si el Partido Libre asume el costo político. Quizás el costo político frente a la ciudadanía por el discurso que les ha caracterizado en las últimas semanas o últimos meses de aliarse con el Partido Nacional, que es lo que le han cuestionado al Partido Salvador de Honduras, por lo menos en los últimos meses, con este acercamiento que tuvo con el bloque de oposición ciudadana. Si Libre asume el costo de negociar con el Partido Nacional, por una parte, y por otra parte, también qué incentivo va a tener el Partido Nacional, porque a diferencia de otros órganos colegiados que se han elegido en los últimos años, podemos hablar de órganos electorales, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, el Registro Nacional de las Personas, son órganos colegiados de 3 personas, es decir, los 3 partidos. Lo único que tenían que hacer era elegir su representante, y con la Corte Suprema vimos que hubo ciertos vetos para que no incluyeran cada partido en la proporción que le tocaba a candidatos. Ya en este caso es diferente, porque no solamente es que son 2 cargos, es que uno de ellos es muy poco relevante en el día a día del Ministerio Público si el fiscal general no le delega funciones. Estamos hablando del fiscal adjunto. Entonces, si el Partido Nacional entra en esa negociación con Libre, pues habría que ver qué otro incentivo hay
más allá de que le reconozcan la Fiscalía Adjunta, que realmente no tendría las repercusiones que tiene el cargo de fiscal general por el mandato constitucional que la Constitución prevé para este cargo. Entonces, va a ser muy interesante si ese llega a ser realmente el escenario, ¿no? Porque tienen los votos, pero por lo menos hasta ahora no sabemos si existen los incentivos reales para que el Partido Nacional entre en una negociación con ese escenario, ¿no? Pero ellos han estado en negociación, porque antes de todo esto, el problema fue el tiempo, porque se trascendía y varios diputados nos comentaban sabemos, hay dos cargos políticos solamente, cargos a elegir, el fiscal general y el fiscal general adjunto, pero son 3 partidos políticos. Entonces se decía de que se iba a elevar a categoría de rango constitucional por esta única vez, se iba a hacer una reforma, para elevar el cargo de coordinador de fiscales para que fueran 2 adjuntos y con diferentes funciones. Pero sin embargo, esto por la presión, y esa es la presión de Libre para que no se dé eso, pero el escenario está abierto y no es la primera vez tampoco de que el Partido Nacional se va a sentar con Libre a negociar. No, definitivamente no es la primera vez, aunque ahí hay un punto importante de lo que usted menciona, porque también en los últimos días, en todos los escenarios que estaban en el debate público, se hablaban de 2 reformas. Una era la reforma constitucional, que por lo menos en términos legales ya no procedería porque podrían aprobar la reforma, pero recordemos que para que entre en vigor se tiene que ratificar en la otra legislatura. Entonces ahí tendría un impedimento, que es por ejemplo el caso de la sede. La sede la derogaron a nivel constitucional, pero no han ratificado la reforma, la derogación. Entonces realmente a nivel constitucional las sedes todavía no están derogadas. Lo mismo ocurriría si reforman la Constitución ahora y incluyen un segundo fiscal adjunto o elevan a rango constitucional la Dirección General de Fiscalía. Eso por un lado. Ahora, el otro escenario que también se había hablado es que reformarían la ley orgánica del Ministerio Público para que el Congreso sea el que elija directamente a la Dirección General de Fiscalía. Recordemos que ahora mismo esta dirección la elige el fiscal general. El fiscal general. Pero para que ese escenario tenga efectividad, la reforma no solamente se tendría que aprobar en el Pleno del Congreso, y ahí solo se requieren 65 votos. Recordemos que al final se trata de la reforma de una ley, y eso implica que tendría que publicarse en la Gaceta, o sea, tendría que pasar todo el procedimiento legislativo, la sanción presidencial y la publicación en la Gaceta para que el Congreso pueda proceder a elegir a la Dirección General de Fiscalía. Entonces, cualquiera de esos 2 escenarios que involucra una reforma, por lo menos a día de hoy, no se podría realizar. Entonces, si la intención de Libre y el presidente del Congreso es elegir hoy, el escenario de elegir y reformar estaría fuera de la mesa porque se requeriría la publicación en la Gaceta de cualquiera de estas 2 reformas y en el caso de la constitucional, su ratificación para que la negociación pueda ir más allá de elegir fiscal general y fiscal adjunto. ¿Van a continuar las negociaciones? Sí, van a continuar. Yo creo que el reto va a ser que continúen a una conclusión hoy, que dudo mucho, francamente, que eso vaya a suceder. Ya tenemos precedentes de cómo se eligió la Corte Suprema y otros cargos que no se elige la fecha en que termine el periodo de la persona que sale. Y ahí es muy importante hacer una acotación. Entiendo la postura de algunos diputados de Libre y el presidente del Congreso que dicen, bueno, el periodo de Chinchilla termina el 31 de agosto y después de eso él ya no puede ejercer funciones. Pero la misma ley orgánica del Poder Legislativo prevé que en caso de altos funcionarios que son elegidos por el Congreso, mientras no sean elegidas las nuevas autoridades, quien ocupa el cargo continúa hasta que se elijan a los nuevos. Entonces, hay 2 escenarios. Primero, realmente no va a haber un vacío institucional si no se elige el 30-31 de agosto. Pero si en el imaginario de ellos vaca en su cargo el actual fiscal y el fiscal adjunto, la institución tiene personal de carrera que igual puede cubrir ese vacío. Sí, porque hay cargos, por ejemplo, el fiscal adjunto, está el mismo director de fiscales. Correcto. O sea, hay opciones. Y yo creo que eso es lo más importante para la tranquilidad. Entendemos que muchas personas y muchos sectores no quieren a Chinchilla en ese cargo, pero es lo que hay. Sí. Es lo que hay, y eso es lo importante. Justamente también tenemos este tuit de la presidenta Xiomara Castro después de este primer balotaje que se realizó
en el Congreso Nacional, donde decía, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ha convocado mañana a las 2, que es hoy a las 2 p.m. para elegir al fiscal. Los diputados están en obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Mañana dará instrucciones en cadena nacional. El pueblo debe mantenerse firme hasta segunda orden. ¿Cómo analizan ustedes esta presión de la presidenta Xiomara Castro? Porque en realidad la insurrección nos tenía ya locos a todos los hondureños, sí, y hay que decirlo. Claro. Y yo siento que la presión obligó a los diputados a negociar. Pareciera que fuéramos como niños, ¿verdad? Claro. Pero en realidad lo veo desde esa perspectiva. Yo sé que cada quien tiene su... ¿Cómo lo analizan ustedes? No, mire, primero yo creo que, a ver, nosotros lo dijimos, que hay un derecho a movilizarse y a protestar. Eso no lo podemos desconocer, es un derecho constitucional, está amparado por tratados internacionales. Pero de eso a que una titular de un poder del Estado esté llamando a una convocatoria para, y también expresando que están obligados a elegir fiscal general en función de la convocatoria que planteó Luis Redondo para hoy, creemos que no es correcto que eso ocurra. Porque, a ver, la presidenta de la República pertenece al Partido de Libertad y Refundación. El Partido Libre está representado en el Congreso Nacional y es la bancada que más diputados tiene. Entonces, una convocatoria de un poder del Estado para expresar que el otro poder está obligado a elegir, sí se puede interpretar como una injerencia frente al Poder Legislativo. Además, yo creo que aquí es donde el presidente del Congreso también tiene que asumir el papel que le corresponde. Él es el que tiene que asumir el liderazgo en convocar a las fuerzas políticas. Y si la propuesta que ellos, como oficialismo, no obtuvo ni siquiera la mayoría calificada, la mayoría simple de votos, bueno, ahí es donde debe replantear la forma en que han conducido las negociaciones hasta este momento y los acercamientos que han tenido con los otros partidos, porque pueden convocar hoy, pero si no tienen los votos, entonces de nada va a servir que estén reconvocando si no se han facilitado espacios reales en los que los dos partidos más importantes en la negociación puedan ceder un poco de terreno en cuanto a sus demandas, ¿no? Sí, y aquí anoche lo decía el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de que él creía que hoy podían haber acercamientos. Eso es positivo, ¿no? Eso es positivo porque yo creo que lo más importante de todo esto es que las fuerzas políticas están sentadas dialogando. Sí. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí, sí, no, ese creo que es el mensaje político. Bueno, y de hecho la sesión de ayer a mí me pareció que fue una sesión muy ejemplar, es decir, se presentó una moción, no obtuvo los votos y luego se presentó otra, permitieron a los otros partidos que presentaran otra moción y aunque no alcanzó los votos, pero se mantuvo el respeto, ¿no? Y se mantuvieron las formas parlamentarias, que es lo más importante. Esta debería ser la tónica que reine en el Congreso en todas las sesiones, ¿no? Pero bueno, al final la cultura política del país lastimosamente no es esa, pero por lo menos esperamos que en lo que resta de las negociaciones, tanto en los acercamientos que se den entre jefes de bancada y también en el Pleno, se mantenga esta tónica y no escale la conflictividad a lo interno del Congreso, porque eso no va a ayudar para que puedan alcanzar acuerdos. Mientras estén los colectivos de libre afuera no va a haber insurrección legislativa. Y lamentablemente, esta es la presión política que necesitaban ellos para sentarse a dialogar. Bueno, yo creo lamentablemente, pues, porque yo creo que los diputados deben de asumir su rol. Una cosa son sus posturas, sus intereses personales, porque mire, aquí hay algo cierto. Si fueran intereses de país, lo que se estuviera negociando en el Congreso Nacional, no hubiéramos tenido ningún conflicto. Bueno, y le voy a decir que si fueran los intereses del país, ni siquiera el debate se extendería mucho, porque ahí la Junta Proponente mandó una lista con calificaciones, es decir, en realidad ya hay un orden de prelación en cuanto a quienes se supone que son los más o la más calificada para ser fiscal general. Entonces, en un mundo ideal, ni siquiera tendría por qué haber una negociación. Pero bueno, al final, la naturaleza del Congreso es esa. ¿Cómo califican ustedes el hecho de que la Junta Nominadora emitió una calificación? Pero la Junta Proponente emitió una calificación. Y luego la Comisión Especial otra. Y después la Comisión Especial otra y le dio vuelta, sí, totalmente.
Creo que el penúltimo quedó de primero, pero bueno. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa. Porque este tema, como le digo, nos interesa a todos. ¿Habrá fiscal el 1 de septiembre? Eso después de la pausa. Hoy, 30 de agosto, el Congreso Nacional no cuenta con los 86 votos para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Nos decía nuestro invitado, el abogado Rafael Jerez, que hay que reconocer un punto importante, y es que ayer los diputados nos dieron una demostración de altura, y eso es bueno. Presionado, ¿verdad? Porque no entraban los colectivos de libre, porque hay que decir, ¿tenían temor? Sí, tenían temor. Que no debe de ser así, porque es una obligación. Incluso que la misma presidenta les pida que cumplan la ley, no debería ser así porque es su obligación. Los términos ya están escritos en nuestra Constitución de la República. Hay procedimientos, sí, no se llegan a consensos. Pero lo importante es que ayer, 29 de agosto, se inició el proceso de votación. Hay muchos aspectos que se analizan, por ejemplo, y que quedamos pendientes. El hecho de que si la Junta Nominadora emitió una calificación, ¿por qué la Comisión Dictaminadora emitió otra calificación diferente a lo de la Junta Nominadora? ¿Cómo no lo interpretan ustedes? Bueno, ahí entra en juego los criterios de evaluación. Recordemos que la Junta Proponente retomó las etapas del proceso de selección que fueron la base de lo que desarrolló la Junta Nominadora para la elección de la Corte. Si uno compara el desarrollo del proceso de selección a la luz de los instrumentos técnicos que aprobó la Junta Proponente, fueron varias etapas en las que se evaluó a estas personas. Entonces, la sumatoria de todas esas etapas es lo que da la calificación. En el caso del Congreso Nacional, la ley orgánica del Ministerio Público solo preveía que tenían que celebrar audiencias públicas. Entonces, realmente la evaluación que presenta el Congreso solo se concentra en dos etapas. Una, si hicieron evaluación curricular, y dos, lo que pudieron evaluar en las audiencias públicas. Entonces, naturalmente la que tiene más peso es la que celebra la Junta Proponente, por lo menos a nivel de criterios técnicos. Porque claro, ya cuando llega a comisión de dictamen... Pero criterios políticos van a usar porque cada quien está en su juego. Pues. Así es. Entonces, y además, recordemos que, o sea, si las calificaciones que presenta la comisión especial es una ponderación, al final, y eso no solo ocurre en este Congreso, también ocurrió en el Congreso anterior y así sucesivamente, que las comisiones especiales, usualmente la distribución está hecha para que el resultado sea favorable a quien controle el Congreso. O sea, suelen tener más diputados del partido oficialista o, bueno, lo que pasó con el Partido Salvador de Honduras, que el diputado que lo integró no era el designado por la bancada. Entonces, al final, esa calificación que da la comisión es una calificación más política, ¿no? Realmente. Y eso obviamente coincide con la nómina que había presentado el Partido Libre, porque el mejor evaluado del trabajo que hizo la comisión especial fue justamente Joel Antonio Zelaya, que en la lista que manda la Junta Proponente fue el penúltimo evaluado. Entonces ahí vemos la disparidad. En el caso de la abogada Jenny Almendares fue la mejor evaluada y cayó al tercer lugar, ¿no? Pasó de una calificación de poco más de 90 a una calificación de alrededor de 70%. Entonces esa caída realmente que no es normal, pero alude a que el trabajo de la comisión es un trabajo más político y eso, bueno, eso se comprende por la naturaleza del Congreso. Pero bueno, al final ya vimos que ni siquiera en el Congreso las fuerzas políticas giran alrededor de esas calificaciones, porque Joel Antonio Zelaya no estaba en la nómina que presentó el Partido Salvador de Honduras. Entonces, ya ahora que se presentó ese informe, finalmente, pues le corresponde a Luis Redondo, como presidente del Congreso, tratar de destrabar este punto en el que se encuentra el Partido Libertad y Refundación
porque no es ni siquiera que tiene el respaldo de un partido mayoritario y que solo le falta atraer a uno. Es que ahora mismo esa nómina está sola, está aislada. Requiere del respaldo por lo menos del Partido Nacional, que ya ha manifestado en semanas previas que no le va a dar la Fiscalía General a Libre. Entonces la habilidad política que se requiere del presidente del Congreso en este momento pues es superior a lo que ha demostrado en poco más de año y medio. Sí. ¿Podemos decir que es la prueba de fuego de Luis Redondo esta elección? Sí, definitivamente que lo es, porque el objetivo del Partido Libre, y eso es normal, lo hacen todos los partidos cuando alcanzan el poder, es poder tener el control de las instituciones, ¿no? O sea, no es atípico eso. El reto que tienen ahora es que se enfrentan a un Congreso más fragmentado que en periodos anteriores. Y ahí es donde no necesariamente es la destreza de los jefes de bancada, es del presidente del Congreso de poder facilitar esos acercamientos. Y Luis Redondo se enfrenta a un reto superior porque él no pertenece a ninguno de los partidos mayoritarios. Bueno, de hecho no tiene ni bancada. Correcto, entonces él primero debe afianzar su legitimidad y su posición como presidente del Congreso, y en función de la credibilidad que puede generar frente a las fuerzas políticas opositoras, tratar de facilitar una salida. En el caso de la Corte Suprema fue diferente el escenario porque ahí era un hecho que la distribución de cuotas de poder se iba a hacer por 3 partidos. El gran punto de discordia era qué proporción de cuotas de poder le iba a tocar a cada uno. Y eso lograron superarlo. En este caso, en el escenario actual, solo son 2 cargos, de los cuales uno es el que realmente es relevante. Y aquí hay que hacer una acotación, no solo, claro, en el escenario ideal el debate se centra en el perfil ideal de fiscal general para el país, pero recordemos que los diputados no solo piensan en el perfil ideal de fiscal para el país, piensan en el perfil ideal de fiscal para sus intereses partidarios. Sí, y aquí los intereses son de todos los partidos políticos, de todos. Sí. Porque aunque PCH diga que no tiene, sí tiene. O sea, Salvador Narrala es designado por el PCH. Tiene intereses. Partido Liberal tiene intereses. Janet Rosenthal, presidente del Central Ejecutivo, tiene intereses. Partido Nacional, David Chávez Madison, presidente, tiene intereses. Manuel Zelaya Rosales, del Partido Libertad y Refundación, tiene intereses. Y ayer lo decía aquí justamente el ingeniero Efraín Díaz Arribiaga. Lo que se está negociando es impunidad, porque los están haciendo, no son los intereses del país, es la impunidad. Así es. ¿Ustedes coinciden con eso? Sí, por supuesto, pero mira, además de que están negociando impunidad, yo creo que eso también debe llamar un poco más a la reflexión a la ciudadanía, porque hoy en el Congreso tenemos diputados condenados por delitos, diputados investigados, no solo en líneas de investigación del Ministerio Público, muchos de ellos que fueron parte de líneas de investigación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MAXI, que hoy están eligiendo fiscal general. Entonces, ese incentivo de esos diputados que están vinculados a casos de corrupción tampoco lo podemos dejar de lado cuando analizamos este tipo de procesos de selección, ¿no? Porque lastimosamente, aunque para uno que puede tener una visión más técnico-política del proceso aspira a que el debate se centre en el perfil, para muchos diputados el debate se centra en quién le puede garantizar impunidad. Y eso también explica, y hay que decirlo, la participación en procesos de selección de personas que nunca habían sido visibles en el escenario no político, en el escenario profesional público. Hay postulantes que uno no tiene idea de dónde salieron, pero ahí están en la lista final y están siendo apoyados por partidos políticos. Entonces, eso ocurrió en el caso de la Corte Suprema y está ocurriendo ahora también. Entonces, yo creo que eso también nos tiene que llamar a la reflexión de qué tan conveniente es para el país que personas que no solo quizás no tienen el perfil político, probablemente no tienen ni el perfil profesional, puedan ser fácilmente manipulables por las fuerzas políticas que los eligen a estos cargos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que porque también aquí hay en juego otras cosas?
Y son las elecciones, siempre en el Congreso Nacional, de otros órganos, como el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, los comisionados de Política Limpia, y está lo del fiscal general. No sé si se me escapa algún otro. No, por los momentos creo que, porque ya el otro año, en el segundo semestre, vienen los órganos electorales, pero eso sí, pero está más lejano. Pero es otra cuestión. Sí. Pero ahí es diferente, porque ahí hay mucho más juegos, porque hay más puestos. Claro. Pero estos, ni les extraña que si a un caso el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional, logran la fiscalía, le corresponde al Partido Liberal la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas. Y esto es normal también dentro de este tipo de negociaciones, porque porque al final los políticos no llegan porque quieren ayudar, llegan en busca de poder. Sí, sí, bueno, eso que usted menciona es parte de la cultura política. De hecho, creo que el escenario, justamente de si no logran una salida en el acuerdo que tienen ahora las dos fuerzas políticas mayoritarias, de bueno, una apoyando una nómina y la otra nómina, justamente es incluir más temas en la negociación, ¿no? Ampliar el margen de negociación entre partidos y recordar que en simultáneo a este proceso de selección justamente está desarrollándose el proceso para elegir a los nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia, que de hecho hubo una comisión especial del Congreso nombrada que presentó ya una lista de 3 personas mejores evaluadas. Y además de eso, ya en diciembre, entre noviembre y diciembre, tendría que venir la elección justamente del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, claro, esa coyuntura en la que hay más cargos que pueden entrar en la negociación puede ayudar a que encuentren una salida en caso de que la dinámica actual no logre ser suficiente para que los partidos alcancen un acuerdo. Ahora, el riesgo de eso, y aunque uno pueda sonar un poco ingenuo cuando dice estas cosas, pero claro, o sea, el riesgo de que esta cultura política se reproduzca constantemente es que al final las instituciones nunca van a funcionar como deberían. O sea, una institucionalidad al servicio de partidos políticos, pero realmente no una institucionalidad que se afiance para facilitar el funcionamiento de la democracia. Estamos muy lejos de entrar en ese debate, lastimosamente. Sí. ¿Qué va a pasar hoy en el Congreso? ¿Cuál es el análisis que ustedes interpretan? Bueno, primero, que se pueda mantener la civilidad y la altura en el debate, indistintamente de si llegan o no llegan a consensos, pero yo creo que el escenario va a ser muy similar al de ayer en cuanto a las nóminas. Es muy difícil que de un día para otro un partido político revierta el respaldo que no recibió ayer. O sea, Libre no solamente tiene que obtener el respaldo del Partido Liberal, digamos, que es el que ha sido un poco más ambivalente en sus posiciones en el Congreso. También debe obtener el respaldo del Partido Nacional. Y cambiar esa tónica de un día para otro es complicado. Todavía en el caso de la elección de la Corte, recordemos que se dio una elección, luego se volvió a sesionar y tampoco alcanzaron acuerdo, y ahí habían más cargos en juego, o sea, había un margen de negociación más amplio. En este caso, la situación es muy diferente y por eso no creo realmente que hoy puedan alcanzar consenso, pero eso creo que también va a ayudar a que tanto el presidente del Congreso como el Partido Libre y el Partido Nacional como fuerzas mayoritarias se vean obligados a que si uno u otro lado no obtiene el respaldo, pues van a tener que replantear tanto la nómina como el paquete de temas que están en la negociación en este momento. Ya eso los va a obligar a abrir un poco más el espacio de negociación. Sí, tenemos ya algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que daremos lectura para compartir sus opiniones. Dice, buen día, la posición de la presidenta es la correcta, es una situación atípica en la cual se está rescatando al país de las garras de los narcos y corruptos, todos lo sabemos. El COEP no tiene catadura moral para opinar, Chinchilla y su pandilla deben salir y los candidatos que propone Libre son los que deben de quedar. El pueblo los apoya, saludos Luis Guzmán. Es lo que nos dice, vamos a leer el otro. Dice, buenos días, licenciada, para mí lo que hizo la presidenta es injerencia, ella tiene que estar al margen, no imponiendo porque el Congreso es un poder aparte, ella tiene que trabajar para el pueblo, preocupada por las necesidades del pueblo que la eligió, que yo fui una de ellas y cómo me arrepiento porque no está haciendo nada, hay muchas necesidades en cada pueblo. ¿Comentarios?
No, yo creo que, a ver, ahí usted puede ver las grandes diferencias políticas que tiene el país, ¿no? Algunos ven como injerencia lo que ha ocurrido, por lo menos a nivel de discurso político, otros no lo van a ver así. Eso es normal en una sociedad democrática, pero también evidencia la visión que uno puede tener sobre cómo debe funcionar la democracia dependiendo de la afiliación político-partidaria que una persona tenga. Yo le puedo asegurar que si esa convocatoria a movilizaciones la hubiese hecho Juan Orlando Hernández para rodear el Congreso frente a una elección del fiscal, no estarían hablando de que es necesario los militantes de Libre. Y ahora los militantes de la oposición tampoco lo ven así. Pero uno debe mantener la coherencia. Yo creo que tanto si lo hubiera hecho el Partido Nacional como si lo hace ahora Libre, es incorrecto, porque el Poder Legislativo constitucionalmente está previsto como un poder independiente y no tiene por qué haber presión de otro poder del Estado para que pueda elegir autoridades que ya está previsto cuándo se debe y cómo se debe elegir en la Constitución y en la ley. Pero bueno, al final yo creo que es sano que exista también esa diferencia de ideas. Es lo que vemos ahora en el Congreso. Y yo creo que también es sano esta medición de fuerzas, porque decirles, nadie tiene el control. Sí, no, eso es muy bueno, porque obliga, bueno, ya desde 2013 que entra en juego el Partido Libre y en ese momento el Partido Anticorrupción con Salvador Nasralla, cambia drásticamente cómo funcionaba el sistema de partidos políticos, lo que siempre se menciona el bipartidismo, ¿no? Pero luego de eso, y de hecho esto es interesante, 2016 se da la primera elección de altos funcionarios en la que participa no solo votando, sino que eligiendo representantes Libre, Partido Nacional, Partido Liberal. Y si vemos desde ese momento más adelante, realmente no había habido controversias hasta que en 2019, cuando se hace la reforma constitucional para crear órganos electorales, se da la famosa insurrección legislativa de Libre, que de ahí sale electa Rixi Moncada, Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall. Pero ya ahora vemos que, como está más fragmentado el Congreso todavía, no solamente es que puedan negociar dos partidos, como es el caso de ocurrir en el Partido Nacional o Partido Liberal, sino que ahora hay un cuarto partido, que es el Partido Salvador de Honduras, que si bien no entra en la negociación, pero entra como un actor que puede facilitar también los acercamientos entre otras fuerzas políticas. Y eso también es importante porque complementa quizás el papel que puede jugar el presidente del Congreso y acerca a otras fuerzas políticas, aunque ellos no participen directamente en la asignación de funcionarios, ¿no? ¿Tú crees que el gran perdedor de todo este proceso es PCH o no? No, yo no creo que el Partido Salvador de Honduras sea perdedor, porque por el número de diputados que tienen no pueden entrar. No, en esta nueva etapa de negociación dentro de la integración de las instituciones estatales. No, yo creo que no. Y creo que no porque para mí, cuando la repartición de cargos es la regla general, no solo entre el tripartidismo, sino que así fue con el bipartidismo también, como lo dije, las instituciones se debilitan. Eso, o sea, viéndolo objetivamente, la dinámica de elegir funcionarios por repartición de cargos no le ha traído nada bueno al país. Entonces yo creo que que el Partido Salvador de Honduras no entre en esa dinámica le permite no sufrir un deterioro como institución política, porque al final, o sea, ahora podemos hablar, el mismo Ministerio Público se deterioró con Óscar Chinchilla al frente, justamente por los cuestionamientos que se le hacían de que no perseguía parejo a actores políticos. Lo mismo ocurre con el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces el Partido Salvador de Honduras, al no tener representación en las instituciones, le da una solvencia moral para no asume un costo político por la misma inoperancia de las instituciones. Pero claro, ahora eso quizás sucede porque el PSH no tiene el capital político como lo tienen los partidos mayoritarios para entrar en la negociación. Lo que yo esperaría es que se mantenga la coherencia que ha mostrado ahora el PSH cuando en el futuro pueda llegar a tener el caudal que le permita entrar en la negociación. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, abogado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted por la invitación y bueno, siempre será un placer compartir aquí para hablar de temas que son importantes para el país y el sector privado como parte del sistema democrático. Así que le agradezco mucho. No, gracias a usted televidente. Nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurra en el Congreso Nacional. Por el bien del país necesitamos que se sienten a dialogar, que busquen consensos, no importa cuánto tiempo tarde.
pero que busquen esos consensos por la estabilidad política, económica y social de nuestro país. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está lista Ani y Ana con toda la información del momento. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.